poquito de retraso en muchos. El tema de la conectividad es un tanto difícil ahorita. Y aparte de eso tenemos una actividad religiosa aquí cerca, así que no queríamos que se nos interrumpiera el sonido. Sin embargo, pues ya estamos acá. No queremos perder mucho tiempo. Le vamos a dar gracias a Dios por este día. Y quiero pedirle que me acompañe en una oración en este momento. Gracias, Señor. Te damos porque estamos acá reunidos. Gracias, Señor, por los que están allá pendientes al otro lado. Permítele, Señor, que puedan ser guiados, Señor, por la palabra esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén y amén. Bueno, quiero agradecerles a los que estuvieron el día de ayer en la entrevista con nuestro amigo, el pastor Tirso Jr. Gracias a la Iglesia de Dios, Casa de Bendición, por permitirnos utilizar sus instalaciones, y al pastor Tirso Jr., pues, por permitirse ocupar tiempo. Él está pastoreando en otra iglesia, así que tuvo que hacer tiempo en su agenda para poder estar con nosotros. Así que otro día lo tendremos aquí. Y qué bueno que usted está esta noche acá acompañándonos. Hoy es el penúltimo día de esta serie. El día de mañana se termina y el próximo lunes vamos a hacer la acostumbrada, ¿verdad? Haremos la primera del mes de abril, el próximo lunes, y donde hablaremos acerca de la resurrección de Cristo. Vamos a empezar sin ningún retraso. Gracias por estar acá. Vamos a Lucas capítulo 22. Por favor, busquen su Biblia, Lucas capítulo 22. Y vamos a hablar acerca de algo muy, muy triste, pero a la vez es parte de lo que Cristo vino a hacer aquí, al mundo. Lucas 22, capítulo 44, en donde encontraremos lo siguiente. Pero como estaba angustiado, diga conmigo, angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Lucas 22, versículo 44 nos narra el momento preciso donde el maestro estaba a solas orando porque se le venía un gran problema encima. Él estaba a punto de ser entregado para ser crucificado. Esa era la noche de la Santa Cena. De hecho, haciendo un resumen de la vida de Jesús en esta última semana, él acababa de hacer el milagro de resurrección de Lázaro. Él resucitó a Lázaro y allí es donde él demostró que era el Cristo a través de un milagro poderoso de la resurrección de Lázaro. Él hizo la entrada triunfal a Jerusalén. Esto le permitió a él mostrarse como rey a los judíos. Número 3, hizo una purificación en el templo, echó a todos los comerciantes del templo y ahora él le dio el lugar que se merecía al templo, un lugar para todos y un lugar para conectarse con el Señor. 4, hizo una destitución del liderazgo y puso el nuevo liderazgo que serían sus discípulos, porque no se habían dado los resultados. Número 5, hubo una instrucción de una nueva iglesia, nos dio instrucciones para poder ser una mejor iglesia y tener esa oportunidad de dar resultados a nuestro Señor en su venida. Y número 6, la institución de la Cena del Señor, lo que vimos ayer con el pastor Tirso. Este día hablaremos acerca de los últimos minutos de libertad de Cristo, la despedida. Trataremos un poco de su despedida. La Santa Cena fue un evento fabuloso, maravilloso, que nos permitió experimentar el amor del Señor con la humanidad a través del pan y del vino que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Los discípulos no tenían idea de lo que iba a suceder en cualquier momento, pero ellos disfrutaron ese momento de paz con el Señor, en donde partieron el pan, compartieron el vino. De hecho, en medio de la plática, no solamente se da lo que dice Mateo 23, como lo vimos ayer, o Lucas
21, sino más bien, así como en Juan, en el Evangelio de Juan, hay 2 capítulos enteros que hablan acerca de lo que Jesús platicó en intimidad con los discípulos, en donde les explicaba su propósito como maestro, su propósito como el Cristo. Y eso es importante que usted lo conozca. Sin embargo, este día vamos a tratar un poco más allá de esas últimas horas en donde platicó con sinceridad y con fervor con sus discípulos. De hecho, los discípulos creo que tuvieron la mejor noche de su vida a la par del maestro. Ellos fueron atendidos por el maestro porque les lavó sus pies, fueron enseñados a través de nueva palabra y palabra fresca, pero no se imaginaban lo que iba a suceder cuando Jesús se apartó al monte de los olivos. Sus discípulos iban detrás de él. Dice la palabra que él en el monte de los olivos, después de cantar los salmos, dice, salieron al monte de los olivos, es decir, tuvieron un momento de avivamiento, un momento de alegría, y después de eso salieron al monte de los olivos. Esto está en Lucas 23:30. ¿Qué quiere decir esto? Que la noche fue buena, la noche fue emocionante, los discípulos estaban felices porque el maestro estaba ahí con ellos. ¿Cómo se sentirá usted en este momento con Jesús en su corazón? Está esa felicidad, está esa paz, está ese fervor, está ese amor, está ese gozo. Pues ese gozo lo sentían los discípulos, estaban rebosantes de gozo. Sin embargo, en Juan capítulo 17 y en el versículo 13 hay algo muy especial que el Señor le dice a los discípulos. Juan capítulo 17 versículo 13, lo vamos a decir y dice de la siguiente manera: ahora vuelvo a ti. Es una oración que le está haciendo el Señor al Padre. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo. Había como un dolor interno, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, está hablando de sus discípulos, y el mundo los ha odiado, porque existía ese odio, porque no son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Escuche las palabras de amor de Jesucristo al momento de apartarse a orar por sus discípulos. Escuche el amor que Él pone. Señor, estos tuyos que me diste, los amo, cuídalos. Él en ese momento estaba despidiéndose de este mundo y estaba haciendo una oración al Padre para que cuidara a sus discípulos, a sus queridos, a sus amados. Imagínese, hermano, solo póngase a pensar que usted es parte de lo que está en ese momento ahí cerca de Jesús, y Jesús está orando por usted, está pensando en usted. Lastimosamente no nos ha tocado vivir esa despedida de esa manera. Sin embargo, Jesús fue tan especial en pensar en las futuras generaciones de discípulos como nosotros. Ahí está usted, ahí está su nombre, créalo. Vamos al versículo 20 del mismo capítulo 17 de Juan, y ahí póngale su nombre, porque esa palabra que está ahí es para usted y para mí. Y como le he dicho antes, a mí me alegra y me emociona cuando veo una palabra que fue escrita hace muchos años, que es para mí. Y esta palabra es para nosotros. Dice el versículo 20: no ruego solo por estos, es decir, por sus discípulos en aquella época. Ruego también por los que han de creer en mi nombre, aleluya. Por los que han de creer en mi mensaje. Yo no sé si ustedes de esos, pero a mí me emociona. Es más, se me llenan las lágrimas. Mis ojos se llenan de lágrimas en pensar que Jesucristo, en ese momento de angustia, oró por mí. Es emocionante. Jesucristo oró por usted también. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Usted y yo, usted y su pastor, usted y el líder, usted y los discípulos que están debajo de usted, usted y sus vecinos que son creyentes, para que sean uno. Interesante ver el mensaje de Cristo hacia nosotros, a los discípulos nuevos, a los que no existíamos en este momento, pero como Él era omnisciente, Él sabía que existirían discípulos en este tiempo moderno.
Esto es lo que el mensaje del Señor tenía para nosotros. ¿Por qué nos peleamos los creyentes hoy en día? Porque no hemos entendido la oración de Jesucristo en el final de su dolor. No hemos comprendido eso. Con el dolor, Él pedía que fuésemos uno. Y nosotros vivimos en disensión, vivimos en división, vivimos mordiéndonos. De hecho, hay muchos comentarios que dicen que la religión, los evangélicos, nosotros nos peleamos entre nosotros, nos maltratamos entre nosotros y no nos ponemos a pensar lo que Cristo con mucho dolor le clamaba al Padre: te pido que sea uno. Padre, así como estás tú en mí y yo en ti, permite que ellos estén en nosotros. Yo no sé si usted está entendiendo lo que el Señor nos estaba diciendo en esa oración, pero esa oración no era para los discípulos de esa época, esa oración es para nosotros. Él oró por nosotros. Póngale su nombre. Padre, así como yo estoy en ti, que Eduardo esté en ti también. Que Eduardo, Padre, que Eduardo esté en ti. Le estaba pidiendo al Padre que nosotros, la generación, los discípulos nuevos, los que no existíamos en ese momento, los que hemos creído ahora en el mensaje de Cristo, seamos uno y creamos y estemos en el Señor. Para que el mundo, y oiga el propósito de que nosotros debemos estar en Él, para que el mundo crea que tú me has enviado. Hay mucha gente en el mundo que cree que Jesús era un profeta más, pero realmente Jesús era el Cristo. Y si no lo reflejamos nosotros como hijos, como discípulos, estamos siendo malos discípulos. Yo quiero invitarle a usted a que piense y medite bien lo que Jesús estaba diciendo, pidiéndole a Dios por nosotros. Que hiciéramos hacer que el mundo crea en Él a través de nuestros hechos, a través de nuestra fe, a través de nuestra unidad, a través de nuestro testimonio. A mí me emociona esto y perdonen que me haya exaltado mucho, pero creo que la iglesia del Señor debe de remontarse a ese momento y vivirlo así. La soledad de Cristo, la soledad que Cristo vivió, no la entendieron sus discípulos en ese momento. Vamos a Lucas 22:40 y vamos a comprender un poquito de esta soledad. Lucas 22:40, yo lo voy a leer en la versión NBI para que usted lo pueda entender un poco mejor, y dice así: cuando llegaron al lugar, les dijo: oren. Oiga, esta es una orden para los discípulos: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Y oiga las palabras de Jesús en esta oración de soledad: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino que se cumpla la tuya. Qué dolor sentía el maestro. Qué dolor, qué pesar, qué presión más grande la que el maestro llevaba en sus hombros esa noche. Él se había gozado con sus discípulos, había orado por ellos, pero ahora él estaba orando por sí mismo, porque Jesús era hombre. Jesús era un hombre aquí en la tierra. Él sentía miedo, él sentía temor, más cuando tú te das cuenta de algo que te va a pasar. Yo no sé cómo viven las personas cuando son amenazadas a muerte, pero esas personas han de vivir con temor, con miedo, con angustia de que de cualquier lado puede venir la muerte. De esa manera es como Jesús estaba en ese momento. Una angustia, un temor, una aflicción, una soledad, una presión enorme. Porque dice: si tú quieres, Padre, que no pase este momento. Quiero saltarme este momento porque no lo voy a soportar. Quiero saltarme este momento porque es muy duro. Soy humano también, me va a doler. Pero dice: al
final recapacita y hay un punto y coma ahí, hay una pausa y un cambio de decisión. Dice, pero que no se haga mi voluntad, sino que se cumpla la tuya. Y Jesús, como un hombre, como un ser obediente, como dice la palabra de Pablo, dice obediente hasta la muerte. Yo no sé si usted se conmueve con esto, pero esto me toca el corazón. Como Jesús, una persona tan amorosa, una persona tan buena con todas las personas en ese momento, llevaba el dolor, la culpa, todo nuestro dolor, toda nuestra enfermedad, todo nuestro pecado, esa presión enorme en su cuerpo. De hecho, Lucas 22:44 menciona algo muy interesante. Y dice de la siguiente manera, 22:44. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Oiga bien esto, con más fervor. Y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Tuve que investigar un poquito. Y esto es un fenómeno, no es un fenómeno, es una patología muy rara, el sudar sangre. Y sí existe, hermano, sí existe. Se llama hematoidrosis. Hematoidrosis. Es una enfermedad que también es conocida como sudor de sangre. Puede ser también lágrimas de sangre. Y es un fenómeno raro, pero conocido por la ciencia médica. O sea, es algo real, lo que la Biblia expresa. Y de hecho está sacado del Evangelio de Lucas, cuando sabemos que Lucas era médico y él no iba a poner cualquier cosa, él iba a poner algo que sí tenía conocimiento. Si usted ve la introducción del libro del Evangelio de Lucas, dice que él hizo una ardua investigación de los hechos para poder escribir las palabras del Evangelio. Por eso me remonto a Lucas, porque Lucas hizo una investigación científica y este tema de la hematoidrosis, Jesús la sufrió en ese momento. Imagínense, muy pocas personas sufren esta patología y de repente, debido a la presión, porque así dice el concepto, dice que se atribuye, pero es conocido, se atribuye a estados. Ya lo perdí. Se atribuye a estados de mucha presión emocional. Es decir, que Jesucristo, debido a que tenía mucha presión en ese momento, estaba padeciendo de una enfermedad de estrés. Estaba sudando gotas de sangre. Esto es literal, hermanos. Había tanta presión, tanta soledad. Y luego nos vamos a Lucas 45. En Lucas 22:45, dice que cuando terminó de orar, los discípulos se encontraban dormidos. Los discípulos estaban dormidos. Entonces, estaban agotados por la tristeza. Y Jesús no tenía otra opción más que decirle, bueno, velen y oren. No han podido despertarse y de ahí les mete una pedrada, ¿verdad? No han podido orar ni siquiera una hora conmigo. No me han podido acompañar. Imagínense la soledad que tenía el Cristo en ese momento. Esperaba que sus discípulos, que sus líderes, que sus evangélicos, que sus seguidores estuvieran orando con él. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que ellos no estaban. Qué tremendo. Esto es como lo que pasa hoy en día en nuestras iglesias. Nosotros amamos a Cristo, amamos el Evangelio, amamos mucho los avivamientos, cuando la presencia de Dios se mueve en las iglesias, cuando el poder de Dios se mueve en la casa del Señor. Amamos la alabanza, amamos la música, pero cuando es el momento duro y difícil del Evangelio, salimos huyendo, salimos corriendo, nos dormimos, no estamos velando, estamos quietos, tranquilos. Yo sé que la palabra del Señor a veces puede ser dura, a veces puede ser difícil llevar un evangelio, pero yo te voy a decir una cosa: vela,
y ora, porque ese fue el mensaje del Señor. Velad no significa que no vas a dormir. Velad significa que tú vas a estar atento, despierto, atento ante cualquier situación, ante cualquier cosa que esté pasando, ante cualquier violación a los valores cristianos, ante cualquier censura que quieran darle a nuestro evangelio, a la palabra del Señor. Nosotros tenemos que estar atentos ante los maltratos de esta vida, ante las injusticias de esta vida. Tenemos que estar atentos a que estamos pecando, a que estamos fríos. Tenemos que estar atentos, hermanos, y empiece a orar. Muy difícil la palabra del Señor. Y luego vamos a Mateo capítulo 26. Y aquí con esto vamos a terminar. Encontramos algo acerca de la traición. No solo Judas traicionó al Señor esa noche. No solo Judas traicionó a Cristo esa noche. A pesar de toda la presión que el Señor sentía, no solo Judas cometió un error. Veamos qué dice Mateo 26. Uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan?, dijo, y yo les entrego a Jesús. Les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y esto, desde entonces, Judas buscaba la oportunidad para entregarlo. ¿Sabe que esta lectura está justamente un poquito antes de la cena del Señor? Es posible que desde hace ratitos Judas ya tenía ese pensamiento. Recuerde que Judas pertenecía a la línea de los Iscariotes. Él era parte de un movimiento subversivo en aquel momento que quería acabar con el Imperio Romano. Pero él quizás no había cubierto sus expectativas con Jesús y por esa razón decide entregarlo por la causa. ¿Qué causa es la que te motiva a ti a entregar el evangelio? Por tus deseos, por tu ideología, por lo que estás pensando, por eso que tú amas, por esa comodidad que tú tienes. Nosotros estamos entregando el evangelio, estamos entregando el llamado del Señor, estamos entregando todas las bendiciones del Señor por cualquier costo. No nos pase lo que le pasó a Judas, que traicionó al maestro. Entonces, dice en Marcos 14, en Zacarías 11:12, hay una palabra de profecía en donde dice: si les parece bien, páguenme mi jornal. De lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 monedas de plata. Valiente precio que me pusieron. Esta es una palabra profética que Zacarías da en aquel entonces acerca de Jesús, el pastor, nuestro pastor que había sido desechado por las ovejas y que había sido desechado por otros pastores. Realmente Jesús estaba viviendo esa profecía y el jornal es el precio por él. El precio por Jesucristo fue de 30 monedas de plata, 30 piezas de plata, como dice la Biblia. Es increíble. Ahora vamos a Marcos capítulo 14. Dice que el traidor les había dado esta contraseña en el versículo 44. Al que yo le dé un beso, arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús y le dijo, el descarado le dijo Rabí, es decir, que dice maestro, y le dio un beso. Entonces los hombres prendieron a Jesús. De hecho, Jesús en otro de los evangelios le dice: con un beso entregas al maestro, con un beso entregas a tu amigo, con un beso estás entregando al que te ha estado ayudando todo este tiempo. Como le dije al principio, Judas no había completado sus ideales con Jesús. Él creía que Jesús iba a ser un rey que iba a destruir al imperio. Mas sin embargo no fue así. Mas sin embargo él no entendía el propósito eterno de Cristo en la tierra. Ahora vamos a Marcos. Me quedo en Marcos. He tratado de tomar versículos de diferentes evangelios porque cada evangelio habla en función de la persona que atestiguó los hechos. De hecho, Lucas hizo una investigación, pero Marcos fue dictado, se supone que fue dictado por el apóstol Pedro. Y esto nos da alguna razón de algunas palabras que se utilizan en Marcos. Y dice Marcos en el versículo 66, el mismo capítulo 14, en el versículo 66 dice:
Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él y le dijo: ¿tú también eres nazareno, como Jesús? Le dijo ella. Entonces Pedro le dijo: no, usted me ha confundido, señora. Yo no soy, ni siquiera lo conozco, no sé de qué me está hablando. Yo solamente tengo frío y quiero estar aquí. No se preocupe. Yo no voy a ninguna iglesia. Yo quiero ir con usted a esa fiesta. No se preocupe. Yo sí me puedo echar un par de cervezas. Estamos negando la fe. Cuando la criada vio, vamos al versículo 69, cuando la criada lo vio allí, le dijo de nuevo a los presentes: este es uno de ellos. Y él lo volvió a negar, dijo que no. ¿Cuántas veces has negado el evangelio? ¿Cuántas veces has negado a Cristo sin querer? Muchas veces. Es posible que en nuestra escuela lo hayamos negado muchas veces. Es posible que en nuestro trabajo lo hagamos, al no predicar, al no dar testimonio. Es posible que tus amigos ni siquiera sepan que tú eres evangélico, que tú crees en Cristo, que tú crees en el Señor, que tú tienes una fe. Es posible que eso suceda en este momento, pues tú estás negando la fe. Recapacita bien lo que estás haciendo. Recapacita bien lo que estás haciendo, porque hoy el Señor te está hablando de que no niegues la fe. Dice que él comenzó a echar hasta maldiciones. Él comenzó hasta a decir maldiciones. Imagínense, quizás insultó al mismo Jesús. No sabemos qué es lo que pudo haber dicho Pedro en ese momento. Quizás maldijo a Jesús. Dijo: no, hombre, ese hijo de su madre. Pues no sabemos. Pero cuando dice maldiciones, hermanos, es porque sí, había malas palabras de por medio. Entonces luego dijo: no conozco a ese hombre del que habla. Luego dice: al instante cantó el gallo por segunda vez. Mire qué triste la historia de Pedro cuando negó al maestro. Sin embargo, en uno de los versículos, en uno de los evangelios, cuando Jesús le dice que Pedro iba a negar a Cristo, le dice que cuando tú te recuperes, yo te estaré esperando y ayuda a tus hermanos. Usted puede ponerse a pensar los dos ejemplos, y con mi esposa lo platicábamos esta semana. Hablábamos de Judas, quien no se sintió satisfecho, pero también hablábamos de Pedro, que Pedro se sintió mal. De hecho, dice que Pedro lloró amargamente cuando negó al maestro. Dejamos solo a Jesús, dejamos solo el evangelio, que se predique solo. Lo hacemos. Dejamos solo las transmisiones. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo entonces? Arrepitámonos como Pedro y retomemos el camino del Señor. Saben que Pedro, después de eso, entró en una depresión, pero él se convirtió luego en el líder de la iglesia primitiva, en el líder del movimiento más fuerte, del avivamiento más fuerte de la iglesia del Señor. Imagínense qué bonito. No importa si tú has negado a Jesús, pídele perdón al Señor. No importa si tú has dicho: no, yo no quiero ser evangélico, al frente de las demás, yo no quiero ser creyente, realmente no, eso no me interesa, pero tu corazón te está diciendo: sí, Dios te ha llamado para ser pastor, Dios te ha llamado para cantar, pero tú estás negándote. Yo te quiero invitar esta noche a que te permitas llegar, que este mensaje llegue a tu corazón y que pienses el dolor y el sufrimiento que Jesús sufrió, Jesús pasó por nosotros, que medites que Él desde antes de que tú nacieras, Él ya había orado por ti allá en Getsemaní, pidiendo que el Señor te ayudara a ser uno con tus hermanos evangélicos, con tus hermanos creyentes, pidiendo de que tú fueras en Cristo o en el Señor, tú fueras uno con Dios. Quiero invitar a que dejes ya una vida de paganismo, que dejes ya una vida de libertinaje, que dejes ya una doble vida y empieces a vivir una vida en Cristo. Deja tu doble vida. Yo sé que te va a doler, pero Pedro era ese, el que tenía dos palabras.
Enfrente de todos decía, no, yo soy el mero, yo soy el más fuerte. Pero cuando llegó el momento de la angustia, la desesperación, aún sabiendo que Jesús le había dicho que lo iba a negar 3 veces, Pedro no se pudo contener y negó a Cristo. Yo te quiero invitar esta noche a que nos arrepintamos y pensemos en el Señor, que Él ya pagó un precio por esta angustia, por este dolor, por este quebranto. Él ya lo pasó. Ahora permítenos, Señor, esta noche, incline su rostro y ore conmigo. Permítenos, Señor, esta noche, unirnos a ti, unirnos a nuestros hermanos, no vivir en contiendas, no vivir en luchas. Permítenos, oh Dios, tener la oportunidad de estar contigo, ser uno solo y no negarte, no traicionar la fe. Permítenos, Señor, hacer tu obra como tú nos llamaste a hacer, como tú le dijiste a sus discípulos. No pueden estar pendientes, no pueden estar orando un poco más. Ayúdanos, Señor, a cumplir eso. Ayúdanos a orar, ayúdanos a velar, a estar atentos, Señor, a las amenazas del diablo en nuestro mundo moderno. Ayúdanos a eliminar la comodidad de nuestra vida, que a pesar de la depresión que existe en nuestro corazón, que podamos entender que en ti hay gozo, y es un gozo que no se acaba. Yo te pido, Dios, por aquellas personas que están en depresión en este momento. Te pido por aquellas personas que están estorbados y con una presión fuerte emocionalmente. Ablanda sus corazones, abraza sus vidas, Señor. Que la sangre del Señor empiece a ser derramada en sus cabezas y que ellos puedan sentir tu abrazo, Padre. Tú que ya sufriste la soledad en este mundo, sabes cómo están esas personas solas en este momento. Te pedimos, Señor, que sean usted abrazando y acompañando estas vidas. Padre, envía ángeles como tú enviaste ángeles a Cristo al momento de estar orando en el Jardín de los Olivos. Envía ángeles, Señor, y cura sus patologías, su patología fisiológica, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdales a estar tranquilos y que sea tu gracia, Señor, y que ellos puedan reconocer que son llamados por ti, Señor, que fuimos escogidos en ti y que tú desde aquel momento pensaste en nosotros, Señor. Te damos gracias en este momento, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Quiero dar gracias al Señor porque hemos logrado llegar hasta hoy, jueves. Mañana terminamos esta serie titulada Junto a Jesús, paso a paso. Le quiero pedir que el día de mañana nos acompañe. Hablaremos acerca del sacrificio del Señor. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué hubo necesidad de eso? ¿Por qué a pesar de que Jesús le pidiese al Señor que pasara de sí esa copa, Él tuvo que hacerlo y permitirse morir por nuestros pecados? Veamos mañana, acompáñenos esos 30 minutos para que podamos hacer y conocer un poco más de la palabra del Señor. Quiero saludar a los que estaban pendientes, a la familia que está pendiente en este momento, y hay un par de conectados más que no los puedo ver desde mi celular ahorita, pero gracias por estar aquí. Comparta este mensaje, que mucha gente pueda darse cuenta de lo que Jesucristo está haciendo en nosotros. Le agradezco mucho haber estado esta noche aquí. Gracias, cuídense mucho y que el Señor le bendiga y le dé paz.